¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a su programa de los tesoros de la fe católica. Muchísimas gracias, como siempre, por tener este encuentro con nosotros. Gracias por querer aprender, gracias por conectarse. Muchísimas gracias también, como siempre voy a decirle a Dios por permitirme, por permitirnos a todos pues vernos en este programa de los tesoros de la fe católica. De verdad, su servidora, con muchísimo gusto, Rosy López Uro, que es un placer y es una bendición poder estar aquí con ustedes. Gracias a Valora Radio, a Lalo, a Ariel, los controles, a Lupita Venegas, por supuesto, y como siempre les digo, pues a los padres de Miles Christi, que pues son pues nuestros formadores, ¿no? Y fíjense que hoy el tema es, pues yo creo que todos lo conocemos, todos sabemos, hemos escuchado hablar de él, todos lo somos, todos lo hemos cometido, y se llama la lucha contra el pecado. La lucha contra el pecado, pero fíjense, esta parte van a ser como una serie de programas de estos temas, porque el primero es el pecado, que es el tema de hoy, después seguirá la penitencia, después el demonio, después la carne y después el mundo. Entonces, no se los pierdan porque vamos a ir, cada uno de estos temas tendrá el propio programa, pero hoy vamos a empezar con este. De hecho, les comparto que bueno, el próximo programa sí será de la Navidad, se llama la Noche Buena, Noche de Paz, pero después nos estaremos brincando para seguir con esta secuencia de estos temas. Y fíjense, es pues muy importante, pero fíjense, si quieren comentarme algo, se los voy a agradecer aquí en Facebook, estamos en vivo, y si no, también después pueden compartir este programa y además hacer sus comentarios y buscar el programa también en YouTube, que ya estamos ahí. Y el pecado, bueno, pues realmente es muy antiguo, y hablamos, por ejemplo, de esto en el Antiguo Testamento, ya desde entonces estaba. Desde el Génesis, si recuerdan ustedes, en el capítulo 2, versículo 17, o en el capítulo 3, versículo 24, ya el pecado primero se muestra desde Adán y Eva, desde ahí, como una desobediencia al mandato de Dios. Ese ya era esta parte de desobediencia al mandato de Dios, pero realmente se sentían como una orgullosa voluntad de contrariar a Dios y de sentirse libres y tener una autonomía del Creador, ¿no? Entonces, pero fíjense, ellos quieren ser como Dios, ellos querían ser como Dios, pero cayeron, y exactamente por eso cayeron bajo el influjo del demonio. Pero esa es la naturaleza misma del pecado, que aparece muy claramente en este relato primitivo que nos cuenta, que bueno, lo vemos en Adán y Eva, pero también vemos las terribles consecuencias que nos dejó. Pero fíjense, antes Adán y Eva pues eran amigos de Dios, y pues gozaban de todo maravilloso en el paraíso, pero después, cuando cometen el pecado, cuando caen en el influjo del demonio, les da vergüenza y se esconden de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Se esconden de Dios y están temerosos. Y entonces, pero fíjense, el hombre, Adán, culpa a la mujer, ya desde ahí desolidarizándose de ella, de la mujer. Y la mujer, Eva, culpa al demonio, ¿no? Que ella fue, él fue el que la hizo pecar. Y entonces, obviamente, pues arrojados del paraíso, pierden esta amistad con Dios, y entonces también pierden, y ya no van a tener nunca acceso al árbol de la vida. Y además ellos empiezan a ver lo que es la aflicción, el trabajo penoso, y entonces conocen la terrible y el tenebroso rostro de la muerte. Este es el pecado, así realmente es. Pero fíjense,
pues realmente en la Biblia, en la Biblia realmente nunca se muestra el pecado como si fuese solo un quebrantamiento moral de algunas normas éticas anónimas y ya, que alguien, quién sabe quién puso esas reglas, ni nada, no. Muy por el contrario, la revelación bíblica dice que el pecado siempre fue una ofensa contra el mismísimo Dios. Y contra Dios, pues realmente es nuestro pecado, ¿eh? Y como decía, fíjense, esto me encanta que, pues Santo Tomás, ¿no? Doctor de la Iglesia, pero Santo Tomás decía algo muy interesante y muy importante. Realmente Dios no es ofendido por nosotros cuando pecamos, que estamos obrando con pecado. Realmente a los que nos hacemos mal es a nosotros mismos. Nosotros dejamos de tener nuestro propio bien. Y se los leo textual. Dice: Dios no es ofendido por nosotros, sino en cuanto pecando, obramos contra nuestro propio bien. O sea, eso es realmente, porque bueno, pues, ¿qué le podemos hacer a Dios nosotros obrando mal? Realmente a Él no, o sea, nada. Los hombres, por ejemplo, perjuran, mienten, matan, adulteran, asesinato contra asesinato, o sea, todo eso hacen. Y esto sí ofende a Dios, pero en cuanto daña al hombre, por ejemplo, me explico, porque bueno, realmente el hombre es amado por Dios, ¿no? Es como que los papás que tenemos a nuestros hijos, y entonces imagínense que uno de sus hijos, no sé, roba, mata, o comienza a ser narcotraficante, no sé, o golpea, o no sé, algo grave. Realmente a nosotros los papás, no nos está haciendo nada. A nosotros nos duele porque vemos que se está dañando el mismo. ¿Me explico? Entonces, eso es. Y también, por ejemplo, con la perjuria o la idolatría, pues sí, que es un pecado más directamente contra Dios, pues sí, pero se ofende a Dios, pero en cuanto el hombre se daña a sí mismo al hacerlo. Me explico. Entonces hay que tener claro eso, es que Dios nos ama tanto que cuando nosotros cometemos un pecado, nos alejamos de Él, pero Él se da cuenta que nosotros mismos somos los que nos estamos dañando y los que nos estamos alejando de Él, de su gracia. Por eso, si el pecado fue apartarse de Dios, pues entonces la conversión será volver al Señor. Es como regresar a su amor, reintegrarnos a su amor y a tener nuevamente pues la unión con Él, ¿no? Y pues el pecado es separarse de Dios y alejarse de Él, pues más o menos, ¿no? Pero también es tratar de buscar el propio bien, pero alejado de Dios, o sea, sin contar o tener y mantener al margen a Dios. Por ejemplo, fíjense, imagínense un matrimonio y está una mujer que está casada y se siente en esa situación que no es feliz, no se siente realizada, no se siente plena, y entonces llega un momento en que pues se separa de su esposo y se va y se junta con otro hombre, y entonces con otro hombre estando en adulterio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues se junta con él porque con él cree que ya es feliz, está siendo feliz, se está realizando, con él puede hacer muchísimas cosas que con su esposo no podía, y entonces esta parte lo que hace es alejar a Dios de su vida, ¿no? Empieza a realizarse alejándose de Dios. Y entonces fíjense, pero la fornicación, en este caso el pecado de fornicación, no es en este caso, no es lo peor de esta situación, sino todavía lo peor es de que esta persona, esta mujer en dado caso, trata de realizarse y de ser feliz, intenta realizarse y ganar, no sé, su plenitud, que cree que es la plenitud,
totalmente separándose de Dios. Ese es el verdadero, es el corazón del pecado. Y como dice Santo Tomás, fíjense, el pecado mortal implica dos cosas. Una que es la separación de Dios y la otra es la dedicación al bien creado. ¿Qué significa? Pues en este caso, en este ejemplo, amigos, esta mujer se separó de Dios, eso es lo primero. Y además, la dedicación al bien creado, que es, bueno, pues está cometiendo adulterio, está haciéndolo todo el tiempo y además está gozando y está disfrutando con un bien creado, ¿no? Entonces, pero fíjense, la separación de Dios, que es aversio ad Deo, es el elemento formal del pecado. Y la dedicación, ¿no?, a lo creado es la conversión ad creatum, que este es el material, el pecado material. Y el pecado siempre, amigos, siempre, pues es un acto humano. Siempre es un acto humano que implica, por lo tanto, el conocimiento de suficiente de la malicia de lo que se va a cometer. O sea, yo sé que esto que voy a hacer está mal. O sea, eso no debería ser. Y si se fijan, siempre hay, bueno, normalmente hay algo dentro de mí que me dice, esto no está bien, y a pesar de eso lo hago, ¿no? Y entonces, pero también esto exige un consentimiento libre de la voluntad, o sea, es voluntariamente, además de que yo sé que está mal, lo hago, lo consiento y voluntariamente lo hago. Entonces, bueno, y bueno, sin plena advertencia y sin conocimiento, pues no puede haber pecado mortal, ¿no? Pero tiene que haber esas cosas. Y fíjense, no puede haber pecado mortal, aunque la materia del acto sea grave, ¿eh? Si no tengo plena advertencia y conocimiento, no puede hacer pecado mortal. Pero quien comete algo malo sin conocimiento y sin voluntad libre, comete solo un pecado material. Y inculpable, pues, que no es pecado formal como tal. Hay otra parte de pecados, por ejemplo, los pecados positivos de comisión. La verdad es de que sí lo hago, yo lo estoy haciendo, y hay otros que son negativos por omisión, porque estoy dejando de hacer el bien que podría haber hecho. Entonces, bueno, y hay pecados externos y hay otros pecados internos. Y los internos que solamente se dan en la mente y el corazón. ¿Se acuerdan que también decía que Jesús que con una sola mirada o con un solo pensamiento y con algo del corazón, pues ya estamos pecando? Esos son los pecados internos. Y bueno, también está el pecado original, ¿no?, que es propio de la naturaleza, pues de la naturaleza humana y actualmente imputable a la persona. O sea, eso. Y bueno, la universalidad del pecado, amigos, es finalmente todos los seres humanos somos pecadores, todos, pues gracias a Adán y Eva, ¿verdad? Gracias demonio, gracias a pues a todos, a ellos, pues todos somos pecadores, los judíos, los gentiles, todos nos hallamos pues bajo el influjo del pecado. Pero el hombre pues es un enfermo tan grave, o sea, es un enfermo tan grave porque realmente cuando estamos realmente enfermos, no nos podemos curar a nosotros mismos. No hay manera, no nos podemos curar de nuestra misma mortalidad. Necesitamos realmente, miren, por ejemplo, cuando estamos enfermos del cuerpo, pues ¿a quién vamos? Pues al doctor, ¿no? A que nos curen, a que nos mediquen. Así nosotros mismos para sanarnos, pues no podemos si es una enfermedad grave. Estamos hablando del pecado, entonces solamente nos podemos curar si vamos y pedimos la gracia divina. Si no, el pecado no se puede quitar si no es por la gracia divina.
Y así lo decía Jesús, ¿no? Muy claro, sin mí no podéis hacer nada. Entonces, pues hoy los hombres están, o estamos en gracia de Dios, o estamos en pecado mortal. Pero fíjense, yo no sé ustedes si qué tanto saben, conocen la diferencia entre el pecado mortal, el pecado venial, porque a veces nos podemos confundir, y esta parte es sumamente importante porque cuando vamos a misa y queremos comulgar, pues no podemos comulgar si estamos en pecado mortal. Y si tenemos pecado venial, que normalmente ahorita vamos a ver la diferencia, en pecado venial sí podemos comulgar, obviamente, pues haciendo el acto de contrición, etcétera. Pero fíjense, el pecado mortal, como decía San Juan Pablo II en la Reconciliatio et Penitentia, número 17, expone los fundamentos bíblicos y doctrinales para ver esta distinción entre el pecado mortal y entre el pecado venial, o los pecados mortales y veniales. A final de cuentas, los pecados mortales nos llevan derechito a la muerte. O sea, ese sí. Pues, y quien los comete, pues no tendrán el reino de Dios. Eso, pues no. Esto está en los Romanos 1:32 y en Juan 1 en el capítulo 5 y en el versículo 16. Pues quieren, y después, y los pecados veniales, bueno, esos son el pecado mortal, pero los pecados veniales son como los cotidianos, así como los de diario, como los de todos los días, y son leves. Pero estos sí ofenden a Dios, pero no nos separan de Él. No nos separan de Él. Pero el pecado mortal, fíjense, amigos, es algo tan terrible, realmente, y produce unas consecuencias realmente espantosas, porque jamás en la vida volveremos a ver nunca a Dios ni a tener su gracia. Pero este pecado mortal no puede producirse a no ser que se den estas tres condiciones: materia grave como tal, o al menos apreciada subjetivamente como tal, ¿no? Plena advertencia, o sea, es decir, conocimiento suficiente de la malicia del acto, como les decía anteriormente, y un perfecto consentimiento, o sea, voluntad. Voy a poner un ejemplo. Pues por decir, alguna persona que va a robarle a alguien sabe que robar es malo. O sea, sabe que está mal y le va a robar el dinero, la cartera, un celular a una persona. Sé que está mal y además yo no sé si esa persona con ese dinero iba a pagar las medicinas de su esposa enferma o la colegiatura de sus hijos o la renta, yo no sé. O a lo mejor ese celular que estoy viendo lo robo y yo no sé si a lo mejor con ese es su material de trabajo para poder ganar el sustento para su familia. A mí no me importa, yo tomo ese celular, yo lo robo. Entonces sé que está mal, sé que es pecado, es materia pues grave, porque yo no sé también qué le estoy haciendo a la otra persona. A lo mejor puede ser que a alguien no le importe su celular, pero si estoy viendo que esa persona, oye, o le robo la cartera y trae el dinero ahorita, por ejemplo, con el aguinaldo, las personas que están esperando y que lo necesitan y lo robo, me estoy dando cuenta y aún así, con mi pleno consentimiento, lo voy a hacer y lo hago. O, por decir, un aborto, sé que es una vida, sé que está mal, o sea, sé que es un pecado, sé que estoy quitándole la vida a mi propio hijo y aún así voy y lo hago. Y es con pleno consentimiento. Pero fíjense, puede ser causa, todo esto, este acto, si reúne todas estas tres condiciones que habíamos dicho, que es de materia grave, de plena advertencia, es decir, conocimiento suficiente de la malicia del acto y el
perfecto consentimiento. Estas tres cosas entonces ya es pecado mortal, ¿no? Y un solo acto, si reúne todas estas tres, pues ya, así es. Y esto sí nos puede separar y alejar de Dios, ¿no? Y puede causarnos la muerte. Y como decía Juan Pablo II, pues hay que evitar hacer o cometerlos, estos pecados. Y la maldad del pecado mortal realmente consiste en rechazar el gran don de Dios, porque Dios nos regala sus dones pues todo el tiempo, pero y nos da también la gracia necesaria para poder tener la vida sobrenatural. Es como, por ejemplo, cuando nosotros cometemos ese pecado, matamos, por decir, no permitimos que Dios nos conceda esa gracia y esos dones que Él tiene para nosotros, y entonces nos alejamos de Él y de su amistad. Es como, por ejemplo, en el ejemplo que les decía de esta esposa que se separa de su esposo porque no es feliz, no se siente realizada y se va con otro y comete adulterio y goza ahora realizándose. Ella está dejando de recibir los dones sobrenaturales y las virtudes que Dios le concede a través del Espíritu Santo para poder inclusive ofrecer su cruz, se puede decir, con su esposo, que Dios se lo va a conceder, porque acuérdense que esta parte me encanta, que en los ejercicios espirituales de este año, que Dios no elige a las personas aptas, ¿no? Sino que Dios hace apto al que elige. Entonces, si nos eligió y tenemos por ejemplo, esta esposa que pues se casó y esa es su misión, pues Dios le concede las gracias para sobrellevar eso, pero las tiene que pedir. Y entonces tiene que permanecer en paz y en unión y en gracia con Él. Y fíjense, el pecado venial, pues sí rechaza en un don menor de Dios, pero no es algo imprescindible para mantenerse en la vida sobrenatural. O sea, sí es pecado, pero es un poco, no es grave, es leve y no produce la muerte, o sea, como el pecado mortal, sino enfermedad y debilitamiento. Nos debilitamos con el pecado venial y no nos separa completamente de Dios, pero nos va debilitando, ¿no? Entonces, un pecado puede ser venial, que esto es de venia, perdón, y venial, perdonable, o sea, nos los pueden perdonar por la misma levedad de la materia, ¿no? O sea, no es tan grave, ¿no? O bien por la imperfección del acto, esto puede ser, ¿no? Y bueno, amigos, el pecado tiene efectos, sí, claro, o sea, todo tiene una causa, todo tiene un efecto. Entonces, imaginémonos los efectos que tiene los pecados, ¿no? Por ejemplo, el pecado original produjo en el hombre, pues en el mundo cosas pues terribles. La verdad es de que nos tocó trabajar, nos tocó sufrir, nos tocó ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente y nos tocó inclusive conocer la muerte. Entonces, y el pecado enseña, por ejemplo, en el Concilio de Trento, que deja al hombre sujeto al demonio que es pues el enemigo de Dios. Entonces, pues eso es uno de los efectos que hace. Y el pecado mortal separa al hombre de Dios completamente y lo arranca. Es el pecado, imagínense, ya saben que nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, ¿no? O sea, entonces la cabeza, Cristo es la cabeza y nosotros estamos en el cuerpo místico de Cristo. El pecado mortal es como que si estamos ahí y llega y lo arranca y nos arranca completamente de ese cuerpo místico de Cristo y pues realmente dejándonos y apartándonos pues de Él, y por Él se pierden todos los méritos adquiridos por las buenas obras. Fíjense, esto también es muy importante. Podemos haber tenido una vida maravillosa de buenas obras, de vivir pues
en gracia de Dios y eso, pero basta cometer un solo pecado mortal, uno solo, y en ese momento es, como les digo, el pecado mortal nos arranca ya, nos apartamos completamente de la gracia de Dios, de los dones que Él nos puede dar, y entonces nos toca la muerte eterna. O sea, ya no hay, si es que nos morimos en ese momento, y porque todavía Dios nos concede la gracia y la misericordia de poder ir a reconocerlo, arrepentirnos y correr a pedir perdón en el sacramento de la reconciliación. Y entonces el pecador, pues realmente en ese momento estamos completamente sujetos a Satanás y merecedores de la condena eterna. O sea, tal cual. Esos son los efectos del pecado mortal. Y los efectos del pecado venial, pues, como les comentaba, no mata al hombre, no perdemos la vida eterna, nos debilita, nos enferma y nos aleja un tanto de Dios. La verdad es de que sí. Y las funestas consecuencias de los pecados mortales podrían resumirse en algunas, fíjense. Refuerzan la inclinación al mal. Porque si lo seguimos haciendo, esos pecados veniales, como hábito, recuerden, todo es un hábito, toda nuestra vida estamos repitiendo actos. Entonces, podemos estar repitiendo, si repetimos el mismo acto, el mismo pecado venial, todo el tiempo, refuerza nuestra inclinación al mal y entonces nos puede predisponer también al pecado mortal, porque ya lo empezamos a ver pues no pasa tanto, tal, sí puedo comulgar, pero ya mi corazón y mi todo no está completamente dispuesto a estar en gracia de Dios. Y luego más, si seguimos cometiendo pecados veniales, y entonces prolongamos más la confesión y la comunión. Entonces eso es cuando todavía nos predisponen todavía más a cometer un pecado mortal. Y entonces, como decía evangelio, dice, el que en lo poco es infiel, también es infiel en lo mucho, ¿no? Y esto está en Lucas 16, en el capítulo 16, versículo 10, porque pues así es, ¿no? Y nos privan de muchas gracias actuales que podríamos haber recibido, pues si hubiéramos estado realmente en gracia de Dios. Y para eso nos ayuda muchísimo el estar, miren, de verdad, el Santo Rosario, el rezar el Rosario, pero rezado, meditado. Me explico, los sacramentales nos ayudan mucho. Entonces, uno, por ejemplo, rechazando fíjense, este ejemplo se me hizo increíble. Fíjense, a veces por la pereza, rechazamos ir a unos ejercicios espirituales. Vamos a suponer, ¿no? De estos ignacianos que predican los padres de Miles Christi. Y entonces, pues, me da pereza, y entonces rechazo la gracia de asistir a un retiro espiritual, y entonces me veo privado quizá del encuentro que hubiera sido decisivo para el cambio de mi vida. El cambio de mi vida, y además a la de, no sé si tienes hijos, a la de mis hijos, a la de mis padres, a la de mi esposo, a otra gente, pero empezando por la mía. Entonces, imagínense que dices, bueno, pues no pasa nada, no voy a ir, pues luego, porque además me da flojera, tengo una fiesta, no sé, me explico. Entonces, bueno, el siguiente es, nos impiden así también las virtudes que se ven perfeccionadas por los dones del Espíritu Santo. Porque entonces, pues apenas vamos como, tengo esa virtud y la estoy cultivando, y entonces el Espíritu Santo me va a ayudar a perfeccionar esa virtud, pero sigo cometiendo los mismos pecados veniales, y luego más, y luego le echo otro nuevo, y así. Entonces me tardo en confesarme, me tardo en comulgar, entonces
pues no se pueden perfeccionar las virtudes, porque pues es como que si le estuviera poniendo manchitas a un vestido blanco, ¿me explico? Entonces, bueno, nótese que por otra parte que en todo pecado mortal o venial, pues hay culpa. Pues sí, tenemos la culpa, y que atrae sobre el pecador una pena eterna y una pena temporal. La eterna, pues el pecado mortal, recordemos que con esa sí o sí nos ganamos la pena eterna. Y con los veniales nos ganamos la pena temporal. Ojo, si nos confesamos, si nos arrepentimos, si nos confesamos inclusive de un pecado mortal, sí podemos, o sea, sí quedamos, Dios nos perdona con su infinita misericordia la pena eterna, pero tenemos que, pues sí nos ganamos una pena temporal que es en el pecado. Y el perdón de Dios, pues recordemos que quita la culpa sí, porque yo ya me arrepentí, me confesé, y a través del sacerdote en la confesión, pues Dios nos perdona y nos quita la culpa y la pena eterna. Pero queda el pecador con la consecuencia del pecado, o sea, hay que pagarla, y la pena temporal, cuya importancia, la verdad es que no puede ser ignorada, o sea, sí tenemos que estar muy atentos en esa parte. Y bueno, antes de seguir, amigos, déjenme, bueno, ahorita porque no se crean que el internet aquí es muy bueno, que digamos, pero en lo que aparecen sus comentarios para poder saludarlos y agradecerles que nos escriban, que nos compartan lo que creen ustedes, lo que han vivido, alguna situación, ya aquí están. Roger Bárcenas, me da muchísimo gusto que me escribas, muchas gracias, saludos y bendiciones desde San Diego, California, qué maravilla, saludos y bendiciones también hasta allá. Irene Álvarez dice, buenos días Rosy, familia Valora, bendecido fin de semana. Igualmente Irene, muchísimas gracias, dice gracias por sus enseñanzas y sus oraciones, Dios los bendiga siempre. Sí, yo también de verdad siempre les digo a los padres que muchísimas gracias porque son temas, recuerden que este programa es para aprender, tenemos la doctrina, el depósito de la fe, como decía San Pablo, que nos los dan las Sagradas Escrituras y la tradición con T mayúscula de los apóstoles. Entonces la tradición, y que bueno, los santos hicieron vida, ¿no? Entonces aquí podemos aprender realmente pues esto tan importante que es el pecado, y entonces podemos saber, inclusive ya podemos saber si voy comulgo o no comulgo, y si cometí pecado mortal o no, o es venial. Oye, pero pues si no me confieso y no me arrepiento, pues no me voy a perfeccionar en las virtudes, porque aunque es venial, pero es como me enemisto un poco de Dios, ¿no? Entonces, miren, y es muy grande la importancia de un arrepentimiento intenso, la verdad sí, es muy importante, un arrepentimiento intenso, por cuanto más profunda es la contrición por el pecado, más concede Dios la reducción o incluso la anulación de la pena temporal. ¿Qué significa eso? Miren, de verdad que los invito con todo mi corazón a que el próximo año hablen a la buena de Gaby, de hecho, al 3316-695911. Los invito con todo mi corazón a que aparten su fecha de los próximos ejercicios espirituales ignacianos que predican los padres de Miles Christi. Sí, por aquí Gaby pone también su teléfono para que lo tengan, pero estos 2 días, ese fin de semana, realmente se hace una meditación y podemos hacer un examen de conciencia tal, de verdad es como que si el Espíritu Santo nos pusiera unos reflectores tremendos para verme, y nos concede también ese don del arrepentimiento y del dolor, y entonces es tan profundo que regresamos hasta con más ganas a estar cerca del mismo Dios, ¿no? Y ahí es donde nos puede conceder la reducción, incluso la anulación de la pena temporal. Ojo. Entonces, pues bueno, invitados.
Doctor Roberto Cuellar, ay, cirujano oftalmólogo, saludos, mucho gusto, muchísimas gracias. Ay, Roberto, claro, saludos. Saludos Luz Galindo, Rosy Novelli, mi mami, buenos días, hija, gracias por todo lo que aprendemos con este programa, Dios te bendiga, miles, Cristi también, gracias mamita, hasta donde estás. Querida Leida luego dice, gracias a este programa, gracias Rosy por tu entrega, gracias a Dios y que sigan las bendiciones, Dios quiera, de verdad, muchísimas gracias. Jessy Alonso, buenos días, bendiciones, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir estos comentarios, compártanos por favor. ¿Qué opinan ustedes del pecado? ¿Cómo se sienten ustedes cuando han cometido, no sé, alguna vez pecado mortal? Espero que no. Venial o no, pero pues bueno, por otra parte, también no debemos ignorar ni por un segundo ni olvidar las consecuencias del pecado para la otra vida, porque recordemos que después de esta vida es solamente un tránsito, estamos transitando y aunque la misericordia de Dios nos libre del infierno, recordemos que también está el purgatorio. Y ahí hay que purificarnos lo que no terminamos de purificar aquí por las consecuencias de nuestro pecado, inclusive el venial, y aunque nos hayamos confesado y arrepentido y todo, ¿no? Entonces, han de expiarse todas las penas temporales, o sea, las tenemos que pagar, y si no han sido redimidas aquí, si no han sido en esta vida, serán pues en la otra, en la vida, y perdonados. Y como les digo, no importa si es de pecado mortal o pecado venial, lo importante sí es ir al sacramento de la reconciliación y pues pagar la penitencia, pero pues creo que es muy bueno, pues como hacía Jesús, no ayuno y penitencia. Y bueno, también vamos a tener siempre, no sé ustedes como si lo han tenido o no, yo creo que sí, pruebas y tentaciones, diferentes pruebas y tentaciones. Dice tentatio probationis. Dice, como las virtudes crecen por actos intensos, o sea, así las virtudes tenemos que hacerlo por actos realmente fuertes, no tan sencillitos, y como la persona, o sea, nosotros no lo hacemos así como normalmente, no lo hacemos pues con el diario vivir, a menos de que nos veamos apremiados por algo realmente fuerte, o sea, grande. Entonces Dios permite en su infinita providencia pues ciertas pruebas donde nos aprieten, donde digas, Dios de mi vida, pero ¿qué es esto? Y puede ser, donde nos aprieten nosotros, pueden ser enfermedades, engaños, injusticias, o desengaños también, y dándonos su gracia a Dios, precisamente para que sea ocasión provechosa la dificultad que ha permitido. Fíjense qué interesante. Esta parte, este desengaño o este engaño o estas injusticias o esta enfermedad no la está regalando Dios precisamente para acrecentar en virtudes. O nosotros vemos cómo le hacemos, si no, cómo es que no sé qué, entonces adiós a las virtudes, o sea, bye, y entonces nos vamos a cometer más pecados y además quizás hasta cometamos pecado mortal, o aprovecharlo para decir, de aquí tengo que sacar provecho y entonces acreciento mis virtudes, ¿no? Y entonces una ocasión de prueba puede ser una persona enferma que puede, fíjense, acrecentar en paciencia, por ejemplo, en tolerancia, en esperanza, y puede ganar estas virtudes de paciencia y esperanza quizá muchísimo más en un mes de enfermedad que quizá en 10 años de vida. Entonces hay que sacarle el provecho, o sea, estos 10 años de salud, a lo mejor en esos 10 años de salud, pues nunca había acrecentado
esas virtudes, por ejemplo, de la paciencia y de la esperanza, sobre todo, de confiar en Dios. Pero en ese mes de enfermedad las aprovecha tanto que le concede esa gracia y entonces refuerza esas, obviamente con el Espíritu Santo, refuerza esas virtudes, ¿no? Y Dios, fíjense, nos pone a prueba, pero precisamente para acrisolar nuestro corazón, ¿no? Y ya está en nosotros, en nuestro libre albedrío, qué hacemos con esas pruebas. Y ahí es donde con la prueba Dios da su gracia. Dios nos da su gracia. Y bueno, también están las tentaciones, que es tentatio seducciones. Por la misma razón, Dios permite al hombre que seamos tentados, todos. Estas inducciones al mal, por supuesto que proceden del demonio, del mundo y de la propia carne. Acuérdense que estos son los tres enemigos que nos enseña Jesús que hostilizan al hombre. Estas tres cosas, recuerden, el demonio, la carne y el mundo. Y bueno, la lucha contra las tentaciones, la vida del hombre, esto me encanta, toda nuestra vida, la del hombre en la tierra es una milicia. Es una milicia, y esto me encanta porque de aquí viene el nombre de Miles Christi, ¿no? Sacado de aquí de la carta 2 de Timoteo y de la 1, que dice: el cristiano, como buen soldado de Cristo Jesús, ha de librar el buen combate, ¿no? Y esto es, por ejemplo, Miles Christi, ¿no? Y los enemigos son, como ya vimos, el demonio, la carne y el mundo, perdón. O como dice San Juan, ¿no? La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida. Estas tres cosas, ay, Dios mío. Y como decía Evagrio Póntico, señala, fíjense, él antes decía que eran 8 principales pensamientos malos. Él decía, fíjense, que era la gula, la lujuria, la avaricia, la tristeza, la ira, la asedia, la vanagloria y la soberbia, ¿no? Pero por ejemplo, también Santo Tomás, me encanta, Santo Tomás nos dejó los 7 pecados capitales. Él decía los vicios capitales, que esos, de aquí se desprenden muchos más, que son la soberbia o la vanagloria, la envidia, la ira, la avaricia, la lujuria, la gula, la pereza o la asedia. Y estos son pecados, estas son como las cabezas de todos los demás. Y la avaricia, fíjense, es la avidez desordenada de riquezas, desordenada. O sea, no está ordenado, porque no está mal, pues, tener riquezas, eso, pero es la avidez desordenada. Y la soberbia es el afán desordenado de la propia excelencia. Es yo soy yo. O sea, volvemos a lo mismo, si se fijan, es el desorden, ¿no? Y son especialmente peligrosos. La avaricia, amigos, la avaricia es la raíz de todo pecado. Esto está en 1 Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10, en el 1, 2, 84 y 1. Pero la soberbia es el inicio de todo pecado. La avaricia es la raíz y la soberbia es el inicio de todo pecado. Y fíjense, algo que me encantó de una dirección espiritual, que bueno, yo estaba muy pensando por acá en 1000 cosas y todo, y bastó con que mi director espiritual me dijera: Rosy, vete a la raíz de eso que hiciste. ¿Cuál fue la raíz? Y ahí fue como mi estocada. Y pues sí, pues se los comparto. La verdad es de que checar cuál es la raíz de mi acto, de lo que estoy haciendo, y ahí nosotros solitos nos podemos dar cuenta, ¿no? Y bueno, después también, amigos, tenemos las actitudes, de las actitudes que tenemos todos los cristianos contra la lucha del pecado. ¿Cuál es realmente, pues, mi actitud? Ante todo, pues,
tenemos que tener una confianza en Cristo increíble y de pedirle de verdad todo el tiempo que nos dé su gracia y nos ayude con la confianza, obviamente de tenerlo a Él, la confianza, la humildad, porque recordemos que Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Entonces, pues realmente sí, reconocernos pecadores y ponernos humildemente y pedir perdón, o sea, pues no hay más, ¿no? Y las armas principales del cristiano, esas las tenemos todo el tiempo, y además, fíjense, aquí en el programa de los tesoros de la fe, pues tratamos de compartírselas también, ¿no? La palabra divina, los sacramentos, los sacramentales, la oración, la cesis, y como les decía hace rato, cómo venció Jesús al demonio en el desierto, con ayuno y penitencia. O sea, oración y ayuno, oración y ayuno, oración y ayuno. Esto, y sobre todo, pues la palabra nos harán poderosos para poder confundir y ahuyentar al demonio. Pero si nos alejamos de todas estas armas que son las principales que tenemos, pues está muy, muy difícil. Y por eso, fíjense, les voy a leer esto porque no me la sé de memoria, pero es muy buena. Dice: tomad la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo y mantenernos en pie después de realizarlo todo. Estad pues alerta, ceñida la cintura con la verdad, revestiros con la coraza de la justicia y con los pies calzados de celo para anunciar el evangelio de la paz, embrazando en todo momento el escudo de la fe. Tenemos que tener nuestra fe pues bien puesta, ¿no? Ese escudo, y con que podáis hacer inútiles las encendidas flechas del malo. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica, rezando en toda ocasión con el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto está en Efesios 6, en el capítulo 6, versículo del 10 al 18. Y bueno, pues las tácticas también, amigos, las tácticas convenientes para vencer las tentaciones nos han sido reveladas, pues también, que son la tentación de combatirla. Siempre será desde el principio. Si ya sé que voy a ir a tal parte y no me sé controlar, por ejemplo, soy alcohólico, y entonces sé que no puedo ir a la cantina con mis amigos, o no puedo ir a tal reunión porque ya sé que va a haber alcohol y no tengo la voluntad y estoy apenas pues librándome de ese vicio. Pues no voy, porque si voy, lo más seguro es que caiga. Entonces, evitar y entonces cerrarle la puerta a la tentación. La tentación debe ser vencida por las buenas o por las malas, amigos. Y esto requiere también, sin temor alguno, de verdad, a tomar esas medidas drásticas. Puede ser inclusive a dejar de ver a una persona, cambiarte de casa. No sé, lo que sea, pero esto es algo que sería muy bueno, inclusive que cheques con tu director espiritual, y si no tienes, pues búscate uno, para que él te pueda ayudar en tus propios combates, y obviamente con toda humildad. Y bueno, hay fases purificativas. La fase purificativa pues es realmente no pecar, y la vida cristiana pasa por diferentes fases. La tradición de los maestros espirituales se enseña en el primer grado. La purificación es la dedicación fundamental del hombre, es apartarse del pecado y resistir, o sea, lo tenemos que hacer. El segundo grado viene la iluminación, que es procurar crecer en el bien, o sea, ya me evito el pecado, y entonces ahora ya estoy aquí, y entonces ya voy más adelantado, y tengo que aumentar el bien y fortalecerme en la caridad. Y el tercer grado pues ya es la unión, y es el unirme perfectamente pues ya con Dios, ¿no? Y bueno, hay pecados, fíjense, también actuales y habituales. A veces
Hay veces que estamos luchando y luchando con tal de no cometer ciertos hábitos, pero son hábitos, hay que hacer, ese sería una buena propósito de año nuevo, es qué vicios tengo y cuáles son, al menos quitar uno, y ¿saben qué? Les voy a compartir. Pues yo también aproveché una Navidad, ahorita me estoy acordando, una Navidad para quitarme un vicio. Yo fumaba hace un montón y fumaba muchísimo. Llegué a fumar tanto que dije, ya no puedo más. Y eso se lo regalé. Yo dije, pues, aunque es para mi propio bien, ¿no? Pero yo se lo ofrecí al niño Dios. Digo, te regalo y te prometo que nunca más es la última vez que vuelvo a prender un cigarro. Nunca jamás en la vida vuelvo a fumar. Pero pues, yo sí le dije, porque necesito de tu gracia y necesito de tu ayuda porque yo sola realmente no puedo, y ya viene luego Navidad, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que adelantarnos, porque si no adelantamos en virtudes, retrocedemos. Y bueno, amigos, pues realmente el pecado pues es un tema muy largo, es realmente de vida, pero hay que saberlo, hay que reconocerlo y hay que pedirle perdón, y realmente hay que reconocer también que no hacemos daño tanto a Dios, sino que Él sufre porque nosotros somos los mismos que nos dañamos y nos alejamos de Él y nos alejamos de su gracia. Entonces, bueno, entre el don y el perdón, Dios siempre dona o perdona a los hombres que quieren vivir en su amistad. Entonces, si obramos el bien es porque recibimos el don de la gracia divina, y si obramos mal es porque rechazamos el don de Dios. Entonces, pues bueno, ¿cómo lo quieres vivir? ¿Cómo quieres estar? Y pues hay que pedir ese don a Dios de poder estar con Él. Pues muchísimas gracias. El tiempo se nos terminó, amigos. Gracias por acompañarnos. Compartan este programa. Que tengan, los espero el próximo viernes en el programa, que va a estar muy bueno. Y pues que Dios los bendiga. Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes en un programa más de Los Tesoros de la Fe Católica. Chao, chao.